la última pregunta que me surge a mí en relación a la práctica astrológica y a el tema de la casa 12 que me sigue martillando en la cabeza, y es, cuando una persona nace, va cayendo, ¿verdad? En lo que es el pecado, el vicio, también los planetas están atribuidos con determinados, con la mentira, con la ira, con la venganza, en fin. Sí. Entonces, en el caso de lo demoníaco, que es los demonios internos, hay muchas concepciones del demonio, ¿no? La imagen de que el demonio aparece como un toro negro con cachos, o de repente que no, que el demonio aparece como una mujer bonita, o que aparece como un niño, en fin, el demonio, por lo poco que he leído, aparece de muchas maneras. Pero en astrología, el demonio no es eso. ¿Cómo se manifiesta el demonio en la astrología? ¿Cómo se le entiende a esta entidad, a este ser? ¿Qué es el demonio Ese es todo un tema. Tenemos varias clases en los astrológicos hablando del daimon. Sócrates tenía un daimon. Cuando es como si dijéramos, es como una especie de voz que opera desde la conciencia del individuo, que de alguna manera le lleva a hacer aquello que está en línea con su propio destino. A un momento que me da la sensación, permíteme, que es aquello que está en línea con su propio destino. Es decir, el daimon es, por decirlo de alguna manera, el garante de que se van a cumplir, aquellos procesos que están vinculados a la complexión de la persona, es decir, a lo que la persona quiere de acuerdo en su foro interno. Entonces, yo hoy lo estaba comentando con una querida amiga y alumna, que es joven, que en estos momentos está confrontando pues, lo que representa el demonio. O sea, el demonio tiene una habilidad. La habilidad del demonio es darnos en ciertos momentos aquello que nos gusta, ¿de acuerdo? Para que confrontemos si lo que realmente nos importa es tan importante para nosotros. Es decir, la figura del demonio como tentador está asociada a la forma en que el deseo tiende a doblegar la voluntad del individuo en su búsqueda de realización personal. Tiene esa condición anfibológica, es decir, tiene esa condición ambigua. En determinadas circunstancias, el daimon nos sitúa ante un camino que no es el camino recto, o nos sitúa ante el camino recto, pero nos sitúa ofreciéndonos siempre una segunda posibilidad para que nosotros realicemos nuestro destino con pleno conocimiento. El daimon, por lo tanto, es una figura que vincula al hombre con su propósito. Y a través de la realización del propósito es una manera en que el hombre pues, acaba por fundirse, acaba por volver. De la misma manera que el agua que humedece a los cuerpos pues vuelve a las nubes en cuanto se deseca el cuerpo, pues lo mismo nuestra alma pues vuelve al cielo en el momento en el que el cuerpo que nosotros tenemos pues se reseca, pierde su humedad y las partes constitutivas de él se disgregan. Entonces es, por decirlo de alguna manera, una figura que nos acompaña siempre protegiendo las encrucijadas de nuestro propósito. En ese sentido cumple un fin divino. Ahora bien, tiene el papel de señalarnos el camino a la izquierda. Es decir, tiene el papel de señalarnos siempre el camino alternativo. Y en ese sentido, esa es la figura del daimon, que significa, daimon es contrario a símbolon. Símbolon significa lo que une, daimon significa lo que separa, o mejor dicho, diabolon. Diabolon significa separación, lo que separa, lo que discrimina, y símbolon significa lo que incrimina o de lo que de alguna manera implica, ¿de acuerdo? Entonces es diabolon lo que separa y lo que une es símbolo. Entonces es un factor fundamental, es un factor de lisis, es un factor de ruptura que es necesario para la recombinación, es un elemento que es el que podríamos asociar al diablo. De todas maneras, normalmente la idea que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la figura del demonio o del daimon es la imagen del mal radical.
Y eso es algo completamente distinto. No se corresponde con el daimon tal y como lo entendían los griegos, tal y como se entiende en el ámbito de la astrología. El más radical está asociado más bien a la aflicción de los planetas maléficos y por lo tanto, por antonomasia, a la figura de Saturno, ¿no? Que es el guardián del límite. Entonces, Saturno, en sus domicilios, ignora la luz. Su característica es no ver la luz, porque sus casas se encuentran en aversión a las casas de los luminares. Entonces, lo que representa Saturno no se opone al Sol o a la Luna, no se opone al principio divino activo ni al principio divino pasivo, sino que simplemente se coloca al margen, es la ausencia de luz. Es una cualidad negativa, en el sentido de que no es una cualidad que esté asociada a nada que aparezca, sino que de alguna manera se corresponde con un elemento inerte de la realidad. Y lo que representa Saturno por sus características, ese extrema sequedad y frialdad, es lo que es adverso a la vida, simple y llanamente, simple y llanamente. Entonces, muchas veces la aversión, que es lo que representa Saturno a la vida, comporta obviamente las formas más perversas de manifestación de nuestros impulsos desviados. Y eso no lo ejecuta Saturno, sino en tanto Saturno se relaciona con un planeta personal, más vinculada a la forma en que se manifiesta a través de las necesidades, el propósito, la determinación del individuo, más cercano pues, a la manera en que tienen de ser influidos por su presencia, planetas como la Luna, planetas como Venus, como Marte, como Mercurio, son planetas interiores, ¿de acuerdo? Y que están más cercanos a lo que se manifiesta a través de lo que son los impulsos y las tendencias básicas del individuo. Sí existe una patología del mal sobre la que se puede hacer una delineación muy interesante a través de lo que es la transcripción de lo que son pues, los diferentes engramas o los diferentes esquemas natales. Sí hay una manera de buscar lo que es la figura del mal en determinadas configuraciones. Eso lo podemos ver en cartas de asesinos, en cartas de asesinados, en cartas de asesinos en serie, lo podemos ver en cartas de genocidas, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en cartas de represalia, lo podemos ver en cartas de santos, o lo podemos ver en cartas de figuras pues, malvadas, ¿no? Pero en sí, la figura del daimon es una figura no inmoral, sino amoral. Se mueve por la vía de tratar de llevarnos a través del camino de la vida, por las rutas a través de las cuales nuestra realización personal puede deberse a nuestra elección, Por lo tanto, también un factor muy importante del daimon es presentarnos o ponernos frente a nuestra capacidad de arbitrar nuestro destino, a la capacidad de decidir por dónde vamos. De todas maneras, un análisis de lo que representa el daimon en el ámbito de la astrología es complejo. Cuando nosotros estamos hablando de la casa 11, estamos hablando del buen daimon, estamos hablando del buen espíritu, estamos hablando de todo aquello que nos apoya generosamente, todo aquello que nos brinda pues, que las mejores oportunidades y todo lo que tiene que ver con lo que es próspero en nuestras vidas de manera generosa y desinteresada. Cuando nosotros estamos hablando de la casa duodécima, estamos hablando de las restricciones que suponen al goce y al placer. Estamos hablando de las cosas que nos deprimen, estamos hablando de los principios, de acuerdo, que nos interpelan en cuanto a obligación, en cuanto a frustración, en cuanto a limitaciones. Y por lo tanto, todo aquello que está vinculado a la casa duodécima tiene que ver con las envidias, que tiene que ver con los adversarios ocultos, que tiene que ver con nuestras propias falencias personales, con nuestras propias fallas, todo lo que tiene que ver con lo que es inherentemente depurable en nuestra manera de presentarnos ante los demás. Todos tenemos casa 12 y por lo tanto todos tenemos pues esqueletos en nuestro armario. Básicamente los planetas que se encuentran en la casa 12 son esqueletos en el armario que sirven
a un planeta que puede estar muchas veces en condición muy benéfica, condición pues muy encumbrada, ¿no? Recuerdo una carta en la que había pues, era una escena entre Leo y la luna se encontraba exaltada en Tauro, en el medio cielo, en un ángulo, como un representante de la casa de Duecio. Estamos viendo que esas mejores habilidades del individuo, a través de la satisfacción de sus ambiciones, le confrontan contra sus demonios internos. Y es básicamente su condición de ser encumbrado en la sociedad o ser llevado a través de sus necesidades a ocupar un lugar de privilegio en la sociedad, o sus ambiciones, básicamente, su necesidad de cumplir sus ambiciones, lo que le enfrenta ante sus tendencias pues, más oscuras, ante las cuales resulta más difícil responder de manera coherente, coordinada. De todas maneras, ya digo, hablar del Daimon yo te recomiendo, de acuerdo, pues que escuches esas clases porque es largo y tendido. A lo mejor le hemos dedicado a lo largo de los últimos meses pues 5 o 6 horas solamente a entender esa figura.